es cómo podemos ser sin pecado. Vamos a leer entonces Romanos capítulo 4, versículos del 13 al 25. Dice la palabra del Señor: porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que serían herederos del mundo, sino por la justicia de la fe. Porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. Pues la ley produce ira, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Por tanto, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es Padre de todos nosotros. Como está escrito: te he puesto por Padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se había dicho: así será tu descendencia. Y no se debilitó de la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o a la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contado, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Amén y amén. Bien, este libro, esta carta de Romanos, que Pablo escribe a los romanos, sabemos que toda la escritura es inspirada por Dios, es decir, esta carta que el Espíritu Santo nos deja escritas por mano de Pablo, tiene lo que podemos decir condensada las principales doctrinas de la fe cristiana, las doctrinas que nos acercan a entender la voluntad de Dios. Allí comprendemos la gracia y la misericordia de Dios. Allí comprendemos todo ese carácter santo y justo de nuestro Dios. Aquí en el libro de Romanos, la carta de Romanos, encontramos doctrinas que hemos hablado, como la expiación o la redención, la justificación, la reconciliación. Todo esto son doctrinas bíblicas que todas juntas nos muestran la salvación por gracia que es en Cristo Jesús. Y esto es maravilloso porque si alguien nos preguntase: mire, yo quiero leer la Biblia o quiero estudiar la Biblia, ¿por qué carta? ¿Por qué libro? ¿Por qué lado empiezo? Pues si es un estudiante comprometido, una persona juiciosa, qué mejor decirle que la carta a los romanos. La carta de los romanos, unido a los evangelios, empezando por el evangelio de Juan, nos va a llevar a un entendimiento mucho más claro de todo lo que significa la obra de Jesucristo. Así que por eso es tan importante, siempre que leamos las Escrituras, estar orando, clamando la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas para poder tener ese entendimiento. Y este pasaje que acabamos de leer nos habla acerca de las promesas o de una promesa. Y uno podría preguntarse: ¿de qué promesa? ¿A qué se refiere? Y es una promesa de perdón, una promesa que está abierta y disponible
para todos los seres humanos que estamos hoy vivos en la tierra. Y ha sido siempre disponible para toda la persona que ha estado a todo ser humano que ha estado vivo en la tierra, porque aplica para todas las épocas, en este caso puntual y particular, lógico para nosotros. Y es una promesa de perdón de todos los pecados que hemos cometido, aún si memorizamos, si tenemos en cuenta, si expresamos, si nos acordamos de aquellos pecados más graves y terribles que hayamos cometido, aún esos pecados Dios promete perdonarlos. Y es que Dios hizo todo esto posible, de que esta promesa, como lo vamos a ver, es real, sea real y va a ser siempre real, fue posible solo a través de Jesucristo. Él la dio, él la hizo posible a través de la obra de Jesucristo, a través de su Hijo. Y esa promesa no solo está allí en que nos va a perdonar o que nos perdona todos nuestros pecados, sino que esa promesa va mucho más allá, es que después de perdonar nuestros pecados, de quitar, de que ese pecado sea quitado de nosotros, y vamos a ver la única forma de ser quitado, que la promesa va más allá de que nos va a llevar a su reino. Y es lo más importante que tenemos nosotros que tener presente, que seremos llevados delante de Él para adorarle y glorificarle eternamente. Allí, delante de Él, disfrutaremos eternamente, por siempre, de sus bendiciones, de su amor, de su gracia, de su favor. Yo creo que si nos acordáramos, si fuéramos mínimamente justos delante del Señor y nos acordáramos de una gran bendición que Dios nos ha dado en nuestras vidas, en esta tierra, que la hemos vivido, evidenciado, ¿cuánto gozo nos ha traído esa bendición? En comparación a lo que seremos y a lo que veremos, a lo que recibiremos en el reino de los cielos por gracia, no es en comparación nada lo que hemos recibido acá. Y cuánto gozo nos ha producido esa bendición hoy, cuánto más será la bendición en el santo reino de Dios. Entonces, cuando hablamos de que Dios promete perdonar nuestros pecados, una pregunta que la gente normalmente se hace, y seguro muchos de nosotros las hemos hecho. Entonces, ¿qué tengo yo que hacer para que Dios me perdone los pecados? Y sobre todo aquellos que son tan graves y terribles que yo creo que no tienen perdón. Como dicen algunos, no tiene perdón de Dios. ¿Qué tengo yo que hacer? ¿Cuál es el costo que tengo que pagar? ¿Qué es lo que tengo que lograr? ¿Qué puedo lograr para que yo entre al reino de los cielos? Y la respuesta es, usted ni yo podemos hacer nada. Nada podemos hacer para que Dios perdone nuestros pecados. Con nada podríamos comprar el perdón de Dios. Con nada se puede comprar el favor de Dios. Absolutamente con nada. Y esto incluye todas estas acciones religiosas que tienen muchas iglesias, que piensan que por esta gran cantidad de obras que hacen, de una gran cantidad de rituales, piensan que con esto entonces ya se ganaron el reino de Dios. Nadie se lo puede ganar, nadie lo puede comprar. Entrar allí es un favor inmerecido, no lo merecemos. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo para que Dios me perdone? Porque ¿cómo se va a hacer efectiva esa promesa de que Dios va a perdonar mis pecados y así de esta manera Él mismo llevarme a su propio reino? ¿Cómo puede ser esto? ¿Cómo puede suceder? Y tenemos que comprender la mejor noticia, y es que no es por obras, no es por lo que yo haga, es por gracia. Es un favor inmerecido, como ya lo decíamos. ¿Qué es un favor inmerecido? Es un regalo de Dios, un regalo que en la misericordia de Dios Él nos entrega para que a través de Él podamos nosotros llegar limpios a su presencia. Cuando decimos que es por gracia, es gratis. Pero es gratis para nosotros, mas no para Dios, porque Dios
compró a precio de sangre nuestro rescate. ¿La sangre de quién? La sangre de Jesucristo. El precio fue muy alto para Dios. El mismo Hijo del Dios viviente se entregó a sí mismo para rescatarnos a nosotros de la condenación eterna. Para nosotros fue gratis, para Dios el precio más alto, el sacrificio de su propio Hijo. Entonces, ¿qué es lo que nosotros necesitamos hacer? ¿Qué nos dice la Biblia? ¿Qué es lo que nosotros necesitamos hacer? Y lo que debemos de comprender son dos cosas muy importantes y precisas. Lo primero es que reconozcamos nuestra condición, nuestra naturaleza pecadora, nuestra naturaleza caída, nuestra naturaleza irreconciliable con ese Dios santo. En nuestra propia naturaleza es imposible nosotros reconciliarnos con Dios. Repito, no hay ninguna cosa que podamos hacer para reconciliarnos con Él, en nuestras fuerzas, en nuestras acciones. Solamente lo vamos a ver a través de la obra de Jesucristo, nuestro Señor. Entonces, cuando comprendemos que estamos en una naturaleza caída, que somos perdidos, que estamos totalmente alejados de Dios, que somos culpables y merecedores del castigo, es el primer punto de inicio. Cuando sentimos, cuando comprendemos que nosotros estamos en una naturaleza caída, que merecemos un justo castigo de Dios, entonces estamos listos para la segunda parte. Y la segunda parte es conocer y entender que podemos ser perdonados. Que cuando vemos en nuestro entorno nuestras capacidades, nuestras fuerzas conforme a la Biblia, nada podemos hacer, pero que hay una única opción para ser perdonados. Entonces nos centramos en conocer y en entender cuál es esa posibilidad, ese único camino de ser perdonados. ¿Y cómo podemos ser? ¿Cómo podemos llegar allí? ¿Cómo podemos obtener esa promesa? Creyendo. Y este es el punto fundamental de la enseñanza bíblica del día de hoy. Creer. Creerle a Dios. No creerle a las religiones. Es muy distinto. Es totalmente opuesto. No creerle mucho menos a las filosofías y a las tradiciones de este mundo. Para nada. De hecho, nos estamos desligando de la parte humana para irnos espiritualmente delante del Señor, al carácter santo y divino de Dios, para comprender qué es lo que Él demanda de nosotros. Y Él nos puso, realmente podríamos definirlo en un camino muy fácil para todos. Tristemente la dureza y la arrogancia del corazón del ser humano no permite ver esa misericordia del Dios viviente. Pero lo único que nosotros tenemos que hacer es creer en su palabra y creerle a Él. Porque mucha gente dice, yo creo en Dios. Pero recordemos, es muy distinto decir creo en Dios que creerle a Dios. El diablo cree en Dios y tiembla, dice la palabra de Dios. Y muchos de aquellos que dicen que creen en Dios, cuando le preguntamos en qué Dios, no saben definirlo, porque no tienen al Dios viviente en sus corazones y en sus vidas. Pero cuando decimos yo le creo a Dios, es porque le creo a su palabra. Y cuando digo que le creo a su palabra es porque he escuchado su palabra atentamente para poder obedecerla. He escuchado atentamente, he estudiado su palabra para comprender más ampliamente qué quiere el Señor de nuestras vidas, para comprender Él, qué dice Él que es malo y qué dice Él que es bueno. Porque lo que el ser humano entiende por bueno es contrario a la voluntad de Dios. Y lo que el ser humano entiende por malo, como lo dice el profeta Isaías, Isaías 5:20, hay de aquellos que a lo bueno le dicen malo y a lo malo le dicen bueno. Cuando uno habla en la sociedad acerca del Evangelio de la salvación por gracia, acerca del Evangelio de Jesucristo, no le prestan atención, dice que eso no es bueno, que eso es malo, que eso divide, que eso separa. Ellos a lo bueno le están diciendo malo y a lo que es malo, a ese desenfreno social que se está viviendo en este mundo, ellos a eso sí les llaman bueno. Pues cuando nosotros comprendemos a través de las escrituras lo que dice Dios y lo obedecemos, entonces podemos decir yo le creo a Dios. Y a partir de ese momento viene la fe, porque la fe viene por el oír y el oír la palabra
de Dios. Entonces es comprender lo que hizo, tener fe en lo que hizo Jesucristo y que su obra plenamente, desde todo su ministerio, su crucifixión, su muerte, su sepultura y su resurrección, que es una obra completa. Cuando comprendemos que es toda suficiente esa obra para nuestro rescate, entonces recibimos nosotros el reino de Dios. Estamos nosotros en el reino de Dios. Entonces, está esas dos situaciones: reconocer nuestra naturaleza caída como pecadores y la obra salvadora de nuestro Señor Jesucristo. Allí estamos nosotros, ahí sí, ya delante de nuestro Dios, y ahora sí estamos inscritos, podemos decir, más bien, estamos inscritos en el libro de la vida, porque Dios, en la omnisciencia, en el conocimiento anticipado que tiene las cosas, la palabra de Dios dice que Él nos inscribió en el libro de la vida antes de la fundación del mundo. Es decir, que primero fue el libro donde nos escribió y después creó el mundo, después nos creó a nosotros. Como Él conoce todo anticipadamente, siempre lo ha conocido y siempre lo conocerá, Él sabía quiénes estaríamos en la fe de Jesucristo y por eso de una vez ya estamos inscritos en el libro de la vida. Pero para nosotros, hoy es el día de la seguridad de que nuestras vidas están escritas, nuestro nombre está escrito en el libro de la vida, porque Él, por gracia, nos ha dado la fe en Jesucristo y ahora creemos en Él. Y en todo esto que viene hablando Pablo de los acerca de la carta de los Romanos, sabemos que del capítulo 1 al capítulo 3, versículo 20, él habla claramente, él les pone, dice claramente la realidad de todo ser humano, y es que todos hemos sido declarados culpables de pecado. El género humano, toda la raza humana, todo ser humano que haya pisado esta tierra, que las que estamos hoy, los que la pisarán hasta el día de la venida de nuestro Dios Jesucristo, todos somos pecadores, absolutamente el 100%. Y es interesante, lo hemos hablado también, porque habla de aquellos que dicen ser ateos, pero que aún la conciencia les muestra, viendo la creación, que hay un Dios todopoderoso. Aquellos religiosos que creen que porque están simplemente juzgando a otros y enseñando a otros, entonces ellos tienen derechos delante del Señor, y no, si ustedes también son pecadores. Y se refiere a todos nosotros. O habla de aquellos que creen que porque sus acciones son buenas, que porque no le hacen mal a nadie, entonces ellos merecen estar en el reino de los cielos. Y ustedes también son culpables de pecado. Y describe claramente cuál es y por qué, cuáles son los pecados y por qué somos declarados todos culpables. Entonces, a partir del 3:21, Pablo habla de la justificación. ¿Y qué es la justificación? También debemos recordarlo, porque recordemos que la justificación es la decisión soberana de Dios por medio de la cual declara inocente a todo pecador arrepentido que venga delante de Él a través de la fe en Jesucristo. Allí podríamos nosotros expresar lo que significa la justificación. Primero, que es una decisión soberana de Dios. Es decir, la Biblia dice que la paga del pecado es la muerte. La Biblia ya confirmó que todos somos pecadores, que merecemos todos la muerte. Ahora, es una decisión soberana de Dios porque nada lo obliga a Dios a darnos vida, o a dejarnos con vida, o a darnos vida eterna. Nada. Pero Él, en su gracia y misericordia, y ahí es donde está el punto esencial de la gratitud de nosotros para nuestro Dios, que no lo merecíamos, Él aún así nos extiende su mano de misericordia. Y si venimos delante de Dios, nosotros los pecadores venimos delante de Él arrepentidos por nuestras transgresiones, reconociendo nuestra naturaleza caída, sintiendo la tristeza por tantas cosas malas que hemos hecho. Venimos delante de Él arrepentidos a través de la fe en Jesucristo. Entonces somos justificados. Es decir, Dios nos declara sin pecado. ¿Y qué pasó con ese pecado? Si todo pecado tiene que ser pagado. Claro. Y eso es lo maravilloso de la Biblia, nos enseña, y esa es la obra gloriosa y maravillosa de nuestro Señor Jesucristo. A Él toda la gloria y la honra. Que Él, siendo sin pecado, murió por los pecadores.
Es decir, tomémoslo de manera personal. Él, siendo sin pecado, murió por usted, que es un pecador. Él, siendo sin pecado y sin tacha, sin mancha, murió por un pecador como lo soy yo. Y eso es lo maravilloso. Allí Él pagó en la cruenta cruz del Calvario, en toda esa humillación, las culpas de todos nosotros, los que tenemos la fe puesta en Él. Y eso es lo que se nos toma por justicia. Y Pablo, pone como ejemplo en estos versículos que hemos leído, del versículo 13, 4:13 en adelante, nos dice entonces que nosotros también somos beneficiados de esa promesa. Porque así como Abraham le creyó a Dios y le fue tomado por justicia, así también a nosotros. Porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. La promesa fue dada a Abraham de que sería padre de multitudes, padre de muchas naciones. Y vamos a ver cuando Pablo en el Nuevo Testamento hace un énfasis, una claridad preciosa de que los que somos descendientes de Abraham conforme al Nuevo Testamento no son los que en la sangre son descendientes de Abraham. Es decir, Abraham, Isaac, Jacob, los hijos de Jacob, los hijos de los hijos de Jacob, y de ahí todo lo que conocemos como el pueblo de Israel, que es el pueblo de Dios. No podemos olvidar nunca eso. Cuidado con caer en el pecado de ser antisemitas. Sigue siendo y será el pueblo de Dios, pero aún Dios había ya predispuesto que en Abraham serían benditas todas las naciones. ¿Por qué? Por su simiente. ¿Quién es la simiente? Cristo Jesús. En Cristo Jesús somos nosotros bendecidos. Y esa promesa fue dada no solamente a Abraham, sino a todos los que tuviéramos la fe en Cristo Jesús. Por eso dice, por la justicia de la fe. Aquí habla algo que es muy importante y es oportuno aclararlo, habla acerca del mundo. A su descendencia la promesa de que serían herederos del mundo. Alguien podría decir, bueno, pero es que nosotros los cristianos tenemos promesas espirituales. Israel sabemos que tenía unas promesas terrenales. Aquí habla del mundo, podríamos hablar de tierra. No, la Biblia describe, o más bien nos habla en dos términos o palabras distintas. Uno para referirse al mundo, lo que conocemos hoy como el mundo terrenal, y un nuevo mundo que es espiritual. Esa herencia es para nosotros los creyentes en un mundo espiritual. Está hablando de reino, en el reino de Dios. Es decir, que las promesas para nosotros están dadas para estar en el reino de Dios. Entonces, la simiente, la descendencia somos nosotros. En Gálatas 3:29 leemos claramente allí cómo describe a los descendientes de Abraham. Porque dice la palabra del Señor, y si vosotros, hablando de los creyentes, y si vosotros sois de Cristo, es decir, si nosotros somos verdaderamente creyentes, es porque tenemos la fe únicamente puesta en Jesucristo nuestro Señor. Si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Ahí está la correlación con este versículo 13 de Romanos. Es decir, si estamos en Cristo Jesús, si nuestra fe está puesta en el Hijo de Dios, es porque somos de la simiente de Abraham. Del linaje de Abraham. Cuando habla de la simiente, habla de Cristo Jesús. Linaje es la descendencia. Somos del linaje de Abraham por la fe que tenemos puesta en Cristo Jesús. Volviendo al libro de Romanos, versículo 14, 4:14. Porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. Es decir, si nosotros, si entendiéramos, como lo entienden tristemente muchas personas, y aún aquellos de los que tienen esta doctrina equivocada, dicen ser cristianos, pero realmente cristiano es que solamente es por fe y por gracia en Cristo Jesús. Entonces, si es por la ley, si es por obras, si es por mandamientos, si es por estatutos, si es por rituales, si es por bautismos, si es por toda esta gran cantidad de cosas, entonces, ¿para qué la fe en Jesucristo? Podríamos decir, entonces, ¿para qué murió Cristo?
Si es por mis fuerzas, si es por mis capacidades, si es por lo que yo he hecho, ¿para qué murió Cristo? Si yo puedo pagar con mis obras, ¿para qué Cristo? Por eso está diciendo, resulta vana la fe y anulada la promesa, porque la promesa está basada en la fe. Si no hay fe, no hay promesa. Entonces, por lo tanto, tiene que quedar claro para nosotros que no es por la ley, sino que es por la promesa, que es por la fe en Cristo Jesús. Pues la ley, versículo 15, pues la ley produce ira, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Este versículo es muy interesante. ¿Qué produce la ira de Dios, el enojo de Dios? El pecado. ¿Y por qué dice que la ley produce ira? Claro, porque cuando la ley manifiesta nuestros pecados, cuando nos desnuda, la ley desnuda nuestra forma de vivir delante de Dios, inmediatamente, ¿qué genera? El enojo de nuestro Dios. Entonces, ¿la ley fue dada para qué? ¿Para que a través de ella fuéramos salvos? No, definitivamente no. La ley fue dada para que entendiéramos y comprendiéramos qué es del agrado de Dios y qué es del desagrado de Dios. ¿Qué debemos hacer conforme a la voluntad de Dios y qué no debemos hacer conforme a la voluntad de Dios? Aunque yo cambiaría debemos por podemos. ¿Qué tenemos y qué podemos hacer y qué no podemos y no tenemos por qué hacer delante de los ojos de Dios? Entonces la ley fue dada para eso, para mostrarnos las transgresiones delante de los ojos de Dios. Por tanto, y este por tanto recordemos que siempre es muy importante, es esa aclaración de todo lo que viene allá. Por tanto, es por fe, para que sea por gracia. Como ya dijimos que no es por la ley, que no es por las obras, no, yo no soy salvo porque cuando fui niño o grande me bautizaron, no, no es por obras. Porque si fuera por bautismo sería una obra. Entonces diría, Señor, es que yo me bauticé, entonces yo merezco entrar en tu reino. No, eso es una obra, no. Eso, aunque es tema de otra reunión, el bautismo es una declaración pública de la fe con la cual estamos comprometidos, de lo que creemos. Públicamente estoy declarando con ese bautismo de que creo en Jesucristo. Por eso de ahí viene que el bautismo debe ser en adultos y no en infantes. Pero volviendo a Romanos 14, por tanto, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia. No solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, la cual es padre de todos. Entonces, esta promesa es no solamente para aquellos que recibieron la ley, es decir, no solamente es para el pueblo de Israel. Y vamos a ver aquí algo muy importante, porque es que el mismo Israel sabía desde antes que primero fue dada la promesa y después fue dada la ley. Es decir, cuando Dios le dice a Abraham o le promete a Abraham que será padre de muchas naciones, fue antes, mucho antes, 400 años antes de la ley. Y cuando nos dice la palabra que Abraham le creyó a Dios y le fue tomado por justicia, todavía no estaba la ley, fue por la fe. Primero es la fe y el pueblo de Israel lo sabía y allí van a volver. Ellos en el tiempo oportuno del Señor Israel creerá en Jesucristo como su Mesías y Salvador y a través de esa fe también serán salvos, como lo somos hoy por la fe en Cristo Jesús. Entonces, para que esa fe para que esa promesa, perdón, sea firme para toda la descendencia, para todos nosotros, no solamente para los de la ley, sino también para los que es de la fe de Abraham, o sea, creerle a Dios, el cual es Padre de todos nosotros, ya lo hemos visto que es nosotros los que creemos somos de la simiente de Abraham, versículo 17, como está escrito, te he puesto por Padre de muchas gentes, delante de Dios a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fueran. Aquí viene un ejemplo claro de lo que significa una verdadera fe. ¿Por qué? Dice que Dios le da vida a los muertos. Primero está hablando de resurrección. Recordemos que nosotros somos justificados, o se confirma más bien que somos justificados por la resurrección que es por Cristo Jesús. Voy a leer rápidamente eh, versículo 25.
voy a adelantar un poquitico, el cual fue entregado, hablando de Jesucristo, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Lo que está diciendo allí es que allí se confirma que nosotros somos justificados. Nosotros ya tenemos asegurada esa salvación, esa justificación por la obra que es en Cristo Jesús. Entonces, las cosas que no son, volviendo al versículo 17, él las llama las cosas que no son como si fueran. ¿Qué significa? Que nosotros verdaderamente en Él tenemos nueva vida. En Él tenemos, ese es el nuevo nacimiento del que hemos hablado. ¿Para qué? Para que seamos nosotros utensilios, vasijas para su honra. Versículo 18. Él creyó en esperanza contra esperanza. ¿Qué querrá decir eso? Para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. El versículo anterior nos estaba hablando, nos decía acerca de las cosas que no son como si fueran. Y aquí está hablando de Abraham, de esperanza contra esperanza, la naturaleza de Abraham, un hombre de casi 100 años, un hombre que ya él y su esposa habían envejecido, su esposa estéril, no podía tener hijos. Si lo miramos desde los ojos humanos, es imposible. Era imposible que esta pareja tuviera un hijo. Contra todo pronóstico, contra toda probabilidad, allí estaba Abraham. Es decir, la esperanza en su naturaleza humana ya había desaparecido, pero contra esa esperanza estaba la esperanza que Dios le había dado y Dios cumple sus promesas. Y allí está la fe que nosotros debemos tener, aunque parezca imposible, aunque parezca inédito, aunque parezca sorprendente, aunque no hayan probabilidades según nuestros cálculos humanos. Tengamos presente que Dios siempre cumple, y si Dios nos prometió vida eterna, si creemos en Cristo Jesús, vida eterna tendremos por creer en Cristo Jesús. Eso es dicho y hecho completamente, porque es lo que estamos leyendo, palabra de Dios. Así que tenemos que tenerlo claro nosotros. Es una descendencia de que el Dios ya le había prometido, es decir, la promesa no solamente era para él, sino para nosotros, como dice ahí, a su descendencia. Y miremos el versículo 19, porque nos dice, y no se debilitó en él, en Abraham, no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo. Es decir, él siguió firme. Y es que pongámonos en nuestro contexto. Si tenemos nosotros esa capacidad, esa fe tan grande. Tomás decía, Señor mío, Dios mío, creo, pero auméntame la fe. Y sí que necesitamos que Dios nos aumente la fe para creer en todas estas grandes promesas que Dios ha hecho. Un hombre de casi 100 años, su esposa ya también en su vejez, estéril, es posible que tenga un hijo. Aún así, cero probabilidades humanas, él no se debilitó. Si Dios lo dice, es así. Esta es una verdadera fe en él. Porque su cuerpo ya estaba como muerto. Claro, es que de 100 años, por eso decía en los versículos anteriores que él es poderoso para resucitarlo. Solamente él es todopoderoso, solamente él es el Dios todopoderoso. Y por eso dice que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Ninguno de esas dos situaciones pudo minar la fe que él tenía en el Dios Todopoderoso. Tampoco dudó, dice la palabra del Señor, tampoco dudó por incredulidad. Porque una cosa es ver lo físico, lo que es imposible delante de los hombres. Otra es, pero Dios sí va a hacer eso. ¿Será que Dios sí lo hace? Pues Dios sí tiene poder, pero sí se va a fijar en mí. Mire, no podemos dudar, no podemos ser incrédulos, que la obra de Jesucristo es completamente suficiente para nuestra salvación. Y cuando decimos completamente suficiente es que no necesitamos nada más ni a nadie más. Y repito, no necesitamos a nadie más para nuestra salvación, sino nuestra fe puesta en Cristo Jesús. No podemos dudar, no podemos tener incredulidad, no podemos tener como una segunda opción. Bueno, yo creo en Dios, pero si no me resulta por este lado, entonces voy a... No, absolutamente no. Es Dios o nadie.
O Dios hace la obra en nosotros o nadie. Porque solamente en Él está nuestra fe. Es decir, lo que queremos decir con esto es desechar cualquier otra posibilidad y dejar un sí explícito y claro de nuestra fe en Cristo Jesús. Yo creo que Dios puede hacerlo todo en mi vida. Y antes de incredulidad, antes de esas probabilidades humanas, ¿qué pasó? No tuve la incredulidad de las promesas de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Es decir, no se quedó, Señor, pero si será que no, sino, Señor, si tú lo dices, así será, porque tú eres todopoderoso, porque tú todo lo puedes, tú tienes el poder para resucitarnos, para levantar nuestros cuerpos, para darle vida a esa matriz estéril. Señor, tú eres el soberano, gloria a tu nombre por siempre y sea yo para la alabanza de tu nombre. Eso es darle gloria a Dios, presentarle la gratitud aun cuando las cosas no están delante de nuestros ojos, porque le estamos creyendo a Dios. Como las promesas de nosotros son espirituales, desde hoy debemos darle gracias a Dios y decirle gracias a Dios por esa salvación y porque mi nombre está inscrito en el libro de la vida y nadie me borrará de allí, Señor, por gracia y misericordia. Tú me has inscrito allí. Es en Cristo Jesús que vivimos todo esto. Versículo 21. Plenamente convencido de que todo era también, de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. O sea, él estaba convencido de que lo que prometió Dios se iba a cumplir. Le creemos nosotros a Dios de esta manera. Y repito algo que es muy importante. Le creemos a Dios por lo que hemos leído en la Biblia. Le creemos a Dios porque lo que estudiamos en la palabra de Dios sabemos que es inspirada por el Espíritu Santo. Porque no debemos de conformarnos con lo que escuchamos en la congregación, sino que debemos tener el compromiso de buscar la palabra de Dios de manera íntima y personal, de manera individual, en nuestros hogares, en nuestras casas, allí en el momento oportuno para estar apartados nosotros para Dios. Y de esta manera creerle a Dios, creerle a sus promesas, creerle a su palabra y de ahí salir fortalecidos para la obediencia, porque vamos a ver lo que significa la fe, versículo 22 en adelante. Por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Aquí está el ejemplo que Pablo pone acerca de Abraham para nosotros los creyentes. La fe le fue contada por justicia, y no solamente a él, sino a nosotros, como lo vamos a ver. Pero pensemos los tropiezos que tuvo Abraham. Porque decir yo creo, decirlo de palabra, puede ser fácil, relativamente fácil. Pero cuando yo digo yo le creo a Dios y mi comportamiento está basado en obedecerle a Él y a esperar en Él, eso me trae tropiezos, eso me trae dificultades, eso me puede traer enemigos, eso me puede traer momentos de gran tribulación por creerle a Dios y esperar en Él, porque la fe es necesario que sea aprobada. ¿Hemos nosotros pasado esos procesos y los hemos vivido? ¿O cuando hemos estado en ello hemos renegado? ¿Hemos buscado otros lugares, otros momentos, creer en otras cosas? No, debe estar siempre puesta en Cristo Jesús, nuestro Señor, que si Él lo ha dicho, Él lo hará. Miren, si queremos, porque Dios también nos bendice, claro que sí, bendito sea su nombre, y nos bendice en esta tierra a nosotros. No conforme a las promesas que le dio a Israel, pero también nos bendice, Él no nos deja solos a la iglesia de Jesucristo. Y cuando nosotros nos esforzamos en comportarnos obedientemente a su palabra, cuando estamos en dificultades, Él también extiende su mano de misericordia. Y estando yo en dificultades, tengo dos caminos: el seguir esperando a Dios y comportarme de acuerdo a su voluntad en obediencia, o por un momento tratar de tomar otra solución, otro camino, pensando que no va a ser esto causa de enojo para Dios o que Dios no lo va a ver o que Dios no va a decir nada. Entonces tomo otro camino y creo en las gentes, creo en las personas, creo en otro tipo de doctrinas. No, eso realmente no puede ser. Así que muy importante, les digo, muy importante creerle a Dios. Muy importante que nosotros vivamos en la presencia del Señor, que nosotros estemos en la presencia del Señor
y en los momentos de tribulación, de dificultad, de cualquier tristeza que tengamos, confiemos y esperemos siempre en nuestro Señor. Y termina este pasaje diciendo entonces, dice 23, y no solamente con respecto a él, hablando de Abraham, se escribió que le fue contado, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro. Es decir, esta fe de que le fue tomado por justicia no es solamente le fue tomado en cuenta a Abraham, sino a nosotros. ¿Por qué somos nosotros justificados? Justificados pues por la fe, justificados por la fe delante de Dios. Estamos siendo justificados por la fe en Jesucristo. A través de la fe en Jesucristo es que nosotros somos justificados. Y por eso allí debe estar el centro de nuestra vida, el centro de nuestra mirada en la palabra de Dios. Creerle a Dios es entender lo que dice y obedecerle. Creerle a Dios es entender lo que Él demanda de nosotros y hacerlo. Creerle a Dios va mucho más allá de unas solas palabras. Señor, Señor. Muchos me dirán Señor, Señor en aquel día. O muchos me dicen Señor, Señor y no hacen lo que yo les mando. Entonces, ¿para qué me dicen Señor? Es lo que nos enseña el Evangelio, los Evangelios. Creerle a Dios es porque estoy dispuesto a someterme a su voluntad. Eso es tener fe de que Él obrará en mí, aunque el mundo esté contra mí, aunque en la empresa no me valoren, aunque mi familia me desprecie o me menosprecie, yo sigo firme en la presencia del Señor porque yo creo en Dios por encima de todas las cosas. Y primero está honrar a Dios con mi propia vida y no darle gusto, como decía Pedro, ¿qué es mejor o qué es más importante? ¿Obedecer a Dios o a los hombres? Así que nosotros tenemos que poner siempre nuestra fe en Cristo Jesús. Entonces podríamos responder la pregunta que teníamos como título, ¿cómo puedo ser sin pecado? La respuesta es en Cristo Jesús. Somos justificados por la fe en Cristo Jesús. Así que si queremos ser eternamente sin pecado, pongamos nuestra fe y creámosle al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Creámosle con gratitud, vivamos esa fe por lo que Cristo Jesús hizo en la cruenta cruz del Calvario. Amén y amén.